Bueno, hola a todos. Vamos a revisar hoy el temario de la segunda evaluación de nivel 1 de lengua y literatura. Como sabéis, dentro de nada tenemos el examen y lo que vamos a hacer en estas últimas tutorías, como hemos venido haciendo, es ver, detalladamente qué podemos estudiar a fondo de cada evaluación y así vamos a distinguir lo importante y lo que nos puede hacer falta en el examen. Bueno, tenemos nuestro temario delante, como siempre. Vamos a poner aquí el índice. Pese a que yo ya he pasado al departamento informático las recomendaciones de cara al examen, donde viene detalladamente qué me interesa que repaséis con mayor ahínco, qué me interesa que veáis, que podáis memorizar y demás, hoy vamos a realizar en esta tutoría un poco el repaso concreto de esta evaluación, ¿vale? Pero ya os digo que estad pendientes del campus, porque en breve, entre hoy y mañana, se van a colgar esas recomendaciones y es importantísimo que las leáis. Es una orientación muy específica al examen y bueno, permite que podáis hacer un estudio más profundo de cosas que probablemente os encontréis en el examen. Bueno, pues sin más, vamos a ver concretamente qué podemos utilizar de forma práctica en nuestro examen el día 8. De esta segunda evaluación, bueno, hay dos partes, digamos. Se dividiría en dos partes lo que vamos a utilizar en el examen. Por una parte, el tema de la fonética y la ortografía. O sea, es decir, tenemos que saber muy bien colocar las tildes, ¿de acuerdo? Saber qué tipo de palabra es cada una, ¿vale? Agudas, llanas y esdrújulas. ¿Y para qué nos va a servir? Pues para muchas cosas. En primer lugar, para redactar un buen texto. Sabéis que en el examen hay que redactar un texto en torno a una reflexión sobre una frase de actualidad, sobre un tema de actualidad que siempre os proponemos. Y vosotros, pues eso, tenéis que realizar un texto argumentando, ordenando ideas. Para ello, ¿qué necesitamos? Conocer muy bien los signos de puntuación, tanto de las palabras como de los discursos. Es decir, el uso de tildes, el uso de comas, de comillas, de puntos, etcétera, ¿vale? Bueno, el siguiente punto que me interesa de esta evaluación es el tema de los diptongos, triptongos e hiatos. No es que os vaya a pedir qué es o que me defináis qué es un diptongo. Tenemos que saber lo que es porque a la hora de medir un verso, que siempre, ya sabéis, cae en el examen, siempre hay que medir un verso en los exámenes de junio, pues necesitamos saber si hace diptongo o no entre dos sílabas, ¿vale? Para saber si esa sílaba vale 1 o vale 2. Entonces, eso muy importante, los diptongos, los triptongos y los hiatos. Los tres son importantísimos a la hora de medir un verso, ¿vale? Si no sabemos lo que son, vamos a medir el verso mal y por lo tanto la pregunta no va a puntuar. Bueno, de esto, estas dos cosas, ¿vale? En el tema de la gramática, que es la segunda parte de este tema, es la segunda parte interesante de este tema, pues tenemos varios puntos que debemos conocer. En primer lugar, nos vamos a nuestro tema número 2, morfología. Tenemos que saber qué es un artículo, un nombre, un pronombre, etcétera. Es decir, hay que identificar estas palabras. Cuando llegamos al examen nos vamos a encontrar, como todos los años, con una oración compuesta para analizar morfosintácticamente. Es decir, por un lado tenemos que hacer el análisis morfológico, o sea, indicar si la palabra que tenemos delante es un nombre, si es masculino o femenino, si es un verbo, qué tiempo es, etcétera, ¿vale? Tenemos que saber identificar esa palabra morfológicamente. Pero es que aparte, en el análisis de la oración compuesta hay que especificar la sintaxis. Es decir, tenemos que nombrar y saber identificar dónde está el sujeto, dónde está el predicado, cuáles son los complementos, ¿vale? Los grupos gramaticales, sintagmas y demás. Con lo cual, en esa frase que aparentemente es sencilla, pues tenemos que extraer toda esa información, ¿vale? Por un lado sintaxis y por otro lado morfología. Como pistas para que este estudio se nos haga un poquito más sencillo, para que sepamos hacerlo, tenemos los ejemplos, como os digo aquí, del tema 6. Los ejemplos de las oraciones ya analizadas del tema 6, es decir, los que vamos a encontrar en la página 139 y siguientes, son muy importantes, porque bueno, las frases que os vamos a poner, las oraciones o la oración que vais a encontraros en el examen, es muy parecida a una de las que aparecen en los ejemplos, ¿vale? Intentamos que sea, bueno, pues una oración cuya estructura conocéis y estas oraciones que vienen en los ejemplos tendréis que conocerlas, ¿vale? Entonces,
nos vamos a nuestra página 139, ¿vale? Yo la tengo aquí delante, espero que la tengáis delante vosotros. Y aquí hay, pues, una serie de oraciones. Y además, lo más importante es que al principio, bueno, al final de esta página 139, el tema de los ejemplos de oraciones se inicia con unos pasos, ¿vale? Como sabéis, primero localizar el verbo. Vamos a tenerla delante porque ya que tenemos aquí el temario digitalizado, lo vamos a aprovechar y lo vamos a tener delante. Aquí estamos. En el ejemplo 1 es donde vienen los pasos, ¿vale? Localizamos el verbo. Después, segundo paso, localizar el sujeto. Una vez que hemos localizado ambos, tenemos que ver dónde está el predicado, es decir, todo lo que se dice del sujeto, o sea, todo lo que hay en torno al verbo normalmente. Después tenemos que identificar si el predicado es nominal o es verbal, ya sabéis. Y luego, después de hacer todo esto, que es lo básico, ya señalamos los núcleos del sujeto y del predicado, identificamos los sintagmas que pueda haber, sintagma adverbial, sintagma preposicional, etc. Y por último, al lado de cada sintagma decimos qué función realiza, es decir, si un sintagma nominal hace la función de sujeto o hace la función de complemento directo, etc. ¿Vale? Para terminar el análisis de nuestra oración, lo que vamos a hacer es identificar si es simple o compuesta, si tiene dos verbos o tiene uno. Y por último, qué tipo de compuesta es. Si es una compuesta coordinada, es una compuesta subordinada, ¿vale? Y con eso ya lo vamos a dejar para este nivel 1. No vamos a pediros qué tipo de subordinada es, ¿vale? Sino que simplemente que identifiquéis si es una coordinada o es una subordinada. Ya os adelanto que hay una oración compuesta. Bueno, pues yo creo que con estos pasos, con estas pequeñas pistas y con lo que colgamos en el campus, vais a saber y vais a poder hacer bien el examen. Lo único que hace falta es que estudiéis, que interioricéis esa información y que la apliquéis correctamente, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta la semana que viene y si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis, me llamáis y os lo resuelvo en un momento.